Hablar sobre la creación del reloj y su evolución. Como pueden ver en la línea de tiempo está relacionada con la evolución del reloj. Por ejemplo, aquí podemos ver todos los relojes que han ido pasando. Empezó con el reloj del sol y siguió pasando así con los relojes. Luego, historia del reloj. Antes la necesidad de controlar el tiempo, las antiguas civilizaciones se guiaban por el día, la noche y los ciclos de la luna. El primer reloj fue el del sol, que indicaba los momentos del día por la sombra del sol. Este es el reloj solar y estos son los distintos tipos de relojes del sol. Luego, nos trae el primer reloj de la historia, el reloj de sol. El primer reloj de la historia, las antiguas civilizaciones medían el paso del tiempo a través del transcurso del día y de los ciclos lunares. Por eso, aproximadamente 300 años antes de Cristo se inventó el reloj del sol o cuadrante solar, utilizado primero por los egipcios y chinos. Su funcionamiento se basa en la sombra de un gonón puntero triangular arroja sobre una escala marcada en la superficie del reloj para indicar la posición del sol. Este reloj usaban egipcios y chinos. Luego los tiran variedades de reloj. El reloj de agua. El segundo reloj de la historia es un recipiente que se llenaba de agua, la cual era evacuada por un pequeño orificio y su flujo se medía a través de marcas en su interior que señalaba el paso del tiempo. Este era el reloj del agua. El reloj de arena. No sé si saben bien quién lo inventó, pero entre las primeras constancias de él se encuentra un libro de 1323 que ofrecía las instrucciones para preparar la arena del reloj. Aún lo usamos en los juegos de mesa para medir el tiempo de una ducha. Este es el reloj de arena, que estos dos relojes los pudimos ver en la línea del tiempo. Ahora los sigue con el reloj mecánico. Alrededor del año 1000 en los monasterios se inventaron mecanismos que ayudaron a los monjes a medir tiempos de formas precisas para sus rezos. Este era el reloj mecánico. Ahora lo sigue el reloj de péndulo. Fue inventado en 1656 por el matemático holandés Christian Huygens y consiste en un mecanismo donde el movimiento oscilante de un péndulo activa los engranajes internos que hacen girar las manecillas del reloj. Este es el reloj de péndulo. Seguimos con el reloj eléctrico. En 1840, Alexander Bray construyó el primer reloj fiable cuyo funcionamiento era a través de un electroimán. La electricidad generada con unas enormes placas de cobre y zinc hacía funcionar el reloj. Luego los tira el reloj de cuarzo. El primer intento de un reloj de cuarzo lo llevó a cabo el estadounidense Warren Marrison en 1929, quien empleó cristales de cuarzo y transformó sus oscilaciones en una corriente de frecuencia que puso en movimiento las agujas de un reloj. Este era el reloj de cuarzo. Luego lo sigue el reloj de pulsera. Pate Piquet es acreditado como el creador del reloj de pulsera en el siglo XIX. Este era el reloj de pulsera. Luego seguimos con el reloj atómico, creado en 1949 por físicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos. Su funcionamiento se basa en el cálculo de tiempo que duran los cambios de energía en los átomos. Este era el reloj atómico. Luego sigue con el reloj inteligente. El primer reloj inteligente como tal surgió en el año 2000, contaba con sistemas Linux, memoria RAM y Bluetooth. A partir de ahí han evolucionado incorporando funciones más complejas y hoy son como pequeñas computadoras capaces de navegar por internet y realizar llamadas, entre otras cosas. Luego sigue el reloj digital. En 1970 nació el reloj digital, tenía una pantalla oscura con puntos LED que se encendía e indicaba a la hora al oprimir un botón. Está el reloj atómico, el reloj inteligente y el reloj digital.
seguimos con la creación del telégrafo. El telégrafo. ¿Quién inventó el telégrafo? Gracias a Samuel Morse, la comunicación cambió rápidamente y desde entonces ha seguido cambiando cada vez más deprisa. Historia del telégrafo. El telégrafo, dispositivo que utilizaba señales eléctricas para la transmisión de mensajes, fue el primer medio de comunicación de gran rapidez a larga distancia. Uno de los inventos más revolucionarios del siglo XIX fue inventado por Samuel Morse, el creador del código Morse, en 1827. Tipos de telégrafo. Telégrafo de Splitsk. Por su parte, el científico y diplomático ruso Paul Splitsk, a partir del invento de von Sommerring, empezó a estudiar los fenómenos eléctricos y sus aplicaciones. A partir de su conocimiento, creó en 1832 otro telégrafo electromagnético, cuyo emisor era tablero de 6 teclas en blanco y negro, como las de un piano, que servía para enviar los caracteres, mientras que el receptor consistía de 6 galvanómetros de agujas suspendidas por hilos de seda, cuyas deflexiones servían de indicación visual para los caracteres enviados. Luego lo sigue el telégrafo de Gauss y Werner. El 6 de mayo de 1833, ambos instalaron una línea telegráfica de 1.200 metros de longitud sobre los tejados de la población alemana de Gotinga, donde ambos trabajaban, uniendo la universidad con el observatorio astronómico. Telégrafo Morse. Telégrafo original de Samuel Morse, tomado de un antiguo grabado. Se cuenta que la idea del telégrafo se le ocurrió al pintor estadounidense Samuel Morse un día de 1836 que venía de regreso a su país desde el continente europeo al escuchar casualmente una conversación entre pasajeros del barco sobre electromagnetismo. Alter y el telégrafo Elderton. Al otro lado del Atlántico, en 1836, el científico e inventor estadounidense David Alter inventó el primer telégrafo eléctrico americano, conocido como Elderton, Pensilvania, un año antes del telégrafo de Samuel Morse. Telégrafo de Cooke y Washington. El primer telégrafo eléctrico comercial fue co-desarrollado por los inventores británicos William Furnivall y Charles Weston, quienes presentaron una solicitud de patente en mayo de 1837, la cual se les concedió el 12 de junio de 1837. Telégrafo impresor de Hughes. En 1856, el físico y músico británico David Edward Hughes, por entonces residenciario de Estados Unidos, creó y patentó el primer sistema de impresión para la telegrafía. Telégrafo de Vauxhall. El ingeniero telégrafo francés Émile Vauxhall, mientras trabajaba como operador en la administración de correos y telégrafos, unió los conocimientos que tenía el telégrafo Hughes con los de una máquina de multiplexación creada en 1871 por Bernard Meyer y la codificación de 5 bits de Gauss y Werner para desarrollar su propio sistema telegráfico. Teletipo. El dispositivo que resultó exitoso y práctico a la vez fue el denominado teletipo, creado por el inventor canadiense Frederick Grimm. Creación del plástico. El plástico. Historia del plástico. Cuenta la historia que el primer plástico tuvo sus inicios en Estados Unidos en 1860, cuando se ofreció un gran premio para quien pudiera sustituir el marfil para fabricar bolas de billar. El vencedor fue John Hay,
quien inventó el celuloide, que a su vez dio origen a la industria cinematográfica. Para 1907, Leo Baekeland inventa la baquelita, que fue considerada como el primer plástico termoestable. ¿Cómo surgió el origen del plástico? A causa de un descenso en las reservas de marfil, material en el que se realizaban múltiples artilugios, la empresa Phelan y Goyales decidió premiar con $10,000 a aquel que fuera capaz de producir un material válido para la fabricación de bolas de billar. Fue entonces cuando John Hay, a base de disolver celulosa, un hidrato de carbono obtenido de las plantas en una solución de alcanfor y etanol, ganó no solo el premio del concurso, sino la capacidad de crear la empresa Albany Dental. El celuloide, como denominó al novedoso material, fue sin duda el primer paso para llegar a obtener el plástico como es hoy en día en todas sus variantes. La bicicleta, ¿quién la creó? ¿Quién inventó la bicicleta? Seguramente alguna vez se te vino a la mente esta pregunta, ya que la bicicleta es uno de los medios de transporte de dos ruedas más importantes en el mundo, por lo que en este blog nos gustaría hablar de dónde surge su origen y sobre todo de su evolución a lo largo de los años. 1818, velocípedo. La creó Karl von Drais en Alemania. 1830, velocípedo. Thomas Mann en Escocia. 1860, bicicleta con pedales. Pierre Michaud, Francia. 1870, bicicleta de nueva alta. James Stay, Francia. 1885, máquina segura en Inglaterra. Década de 1960, bicicleta de pista en Estados Unidos. A mediados de 1970, bicicleta de montaña en Estados Unidos. Bicicleta de montaña. También es conocida como Bike o MTB. Ha sido especialmente diseñada para recorrer senderos montañosos, así que han sido provistas de ruedas anchas y de mejor agarre. Cuentan con manubrios rectos y con muchos más altos que las bicis convencionales. Bicicleta de ruta. Han sido diseñadas para recorridos largos y a toda velocidad por carreteras pavimentadas. A diferencia de las bicis de montaña, las de ruta tienen unas ruedas más finas y más grandes. Disponen de manubrios de Big Block Bar que ayudan al ciclista a adoptar una postura mucho más cómoda y aerodinámica. Bicicletas urbanas. Se trata de bicicletas convencidas para andar en la ciudad y soportar sus condiciones, por eso son sumamente resistentes y sólidas. Sus ruedas y cuadros están elaborados de buen material para soportar baches o carreteras inestables. BMX. No son aptas para transporte, pero sí para deporte. Se caracterizan por tener un cuadro pequeño y resistente, perfectos para llevar a cabo acrobacias y saltos. Bicicletas híbridas. Lo que más llama la atención es que combinan elementos de las bicicletas de ruta con las bicicletas de montaña, ideales para quienes están en las ciudades, pero también disfrutan de recorridos por cualquier tipo de terreno. Bicicletas eléctricas. También conocidas como bicicletas de pedaleo asistido, utilizan un motor para ayudar al ciclista a subir pendientes empinadas o a andar por lugares donde el viento sopla muy fuerte en contra, sus útiles para largos recorridos. Gracias por el video.